Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En los versículos que acabamos de leer, mis hermanos, Efesios 6, versículo 10, el apóstol Pablo está hablando sobre un tema bastante delicado, sobre un tema bastante importante que todos nosotros debemos comprender en su plenitud. Hay un mensaje acá y tiene un título y dice la armadura de Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo está tan interesado en que los cristianos, los hijos de Dios, sepan que Dios les ha provisto de una armadura? Es un tema bastante precioso que esta noche quiero que meditemos juntos. Tengo unas diapositivas, le voy a pedir a mi hermana que me dé una mano. El tema de esta meditación para esta noche es un guerrero de Dios. Y cuando digo un guerrero hablo en término genérico. Cuando se dice un guerrero se entiende también una guerrera. Pero ¿por qué? Decía, ¿por qué un guerrero? Porque en los versículos que acabamos de leer y que lo vamos a estar meditando un poquito más adelante, dice precisamente el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mis hermanos, hoy esta noche los pastores nuevamente no están con nosotros, pues han tenido que viajar una vez más a Richone. Y como le decía el jueves pasado, los que nos quedamos acá tenemos que estar clamando por ellos que van a Richone. Porque les decía el jueves pasado, que vuelvo a repetir, ellos están yendo a hacer un trabajo espiritual en el cual quizás en algún momento podrán encontrarse con opositores, con espíritus que tal vez se puedan venir en contra, no solamente de ellos, sino de todo este ministerio, que tenemos el proyecto de abrir una iglesia en Richone, y todos sabemos de que nosotros nos gozamos y nos alegramos en saber de que en Richone vamos a tener una iglesia y que ya se va a adorar al Señor y que va a haber una iglesia allá que va a estar glorificando al Señor. Pero hay una cosa que nosotros no podemos ignorar, y de eso precisamente se trata este estudio, este mensaje, y es que hay huestes espirituales de maldad
que se van a levantar en contra de esta visión. Y es por eso que es importante que nosotros, la Iglesia del Señor, estemos alerta. Es importante que nosotros no ignoremos que existen estas huestes espirituales, estos principados, porque existen y se van a levantar en contra. Pero nosotros, los entendidos, tenemos que, como está escrito en la palabra, tenemos que pararnos en la brecha. Tenemos que hacer vallado. Y vamos a estar meditando sobre este tema. Leamos Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Santiago con una mano yo no puedo buscar los libros. Si tuviera solo una mano estaría en problemas. Pero gracias a Dios que el Señor nos tiene enteritos, ¿no? Gloria a Jesús. Santiago 5, versículo 13 al 16 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Siguiente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hasta ahí. Me quiero enfocar en esos versículos que acabamos de leer y más precisamente en la oración. Dicen estos versículos que debemos de confesarnos nuestras ofensas unos a otros y que también debemos encontrarnos orando los unos por los otros. Hay diferentes tipos de oración. Existen diferentes tipos de oración. Tenemos oración de confesión, oración de alabanza, tenemos oración de gratitud, tenemos oración de petición y tenemos la oración intercesora. Y esta noche, mis hermanos, yo quiero concentrarme en lo que dice precisamente uno de estos versículos, que debemos orar los unos por los otros. Y cuando la Biblia dice que tenemos que orar los unos por los otros, está hablando precisamente de la intercesión. Debemos interceder los unos por los otros. Toda intercesión es una oración, pero no toda oración es intercesión. La intercesión es específica. La intercesión consiste en que dejo de pedir por mí mismo y comienzo a preocuparme por mi hermano, comienzo a preocuparme por la congregación en general, por la iglesia, por los pastores, los diáconos, los líderes y por cada miembro, por cada área que trabaja en este ministerio. Cuando yo comienzo a preocuparme y a pedirle al Señor por cada persona que se congrega en esta iglesia, estoy haciendo oración de intercesión. ¿Y qué es la intercesión? ¿Qué es la intercesión? La intercesión, mis hermanos, es literalmente interponerse o ponerse en medio de entre Dios y los hombres. Esa es la intercesión. Interceder es ponerse en medio de entre Dios, una persona
o entre Dios y una ciudad, o entre Dios y una nación, cada vez que yo me pongo en el medio pidiéndole a Dios por cualquier cosa que no se trate de mi persona, esa es una intercesión. Y la Biblia nos manda a que intercedamos los unos por los otros. Cuando nosotros nos preocupamos por los demás y dejamos de pensar un poquito en nosotros mismos, Dios, que conoce todas nuestras necesidades, y Jesús dijo que antes que nosotros le pidamos a Dios, Él ya sabe de que nosotros tenemos necesidad. Es bueno pedir, pero cuando comenzamos nosotros a pedir por los demás, Dios piensa por nosotros y no nos hace faltar nada. Es necesario, mis hermanos, que como guerreros de Dios, el cual es el nombre del tema de esta meditación, guerreros de Dios, como guerreros de Dios tenemos que saber de que tenemos que encontrarnos permanentemente en oración. Y más preciso, tenemos que estar siempre intercediendo por nuestros hermanos, intercediendo por la iglesia, intercediendo por los pastores, y sobre todo hoy que tenemos el proyecto de expansión en el cual estamos por abrir una nueva iglesia en Richone. Nosotros, la iglesia, tenemos la obligación de estar intercediendo por ese proyecto. Y esto, mis hermanos, tenemos que entenderlo y nos tiene que quedar bien claro, ya que la intercesión es un arma muy, muy poderosa. En la Biblia encontramos dos ejemplos de intercesores y lo vamos a ver rápidamente en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Alguien que intercede por nosotros, el cual es nuestro modelo a seguir, uno es el Espíritu Santo. Él intercede por cada uno de nosotros. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Cristo y el Espíritu Santo son los primeros intercesores y son nuestro modelo a seguir. Así como ellos interceden por nosotros, también nosotros tenemos que aprender a interceder por nuestro prójimo. Esto de la intercesión, mis hermanos, les decía, es un arma muy poderosa, y en los versículos que leímos al inicio en el libro de Efesios, leíamos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. ¿Y cómo vamos a combatir estas huestes? El apóstol Pablo nos recomienda que tenemos que usar la armadura de Dios, pero hay una arma muy, muy poderosa que nosotros podemos utilizar para combatir estas huestes espirituales de maldad, y una arma muy poderosa es la intercesión. Porque estos principados, estas huestes de maldad han venido con el único propósito de matar, robar y destruir. Eso es lo que ellos quieren, y eso es lo que quieren hacer con cada uno de nosotros. Eso es lo que ellos quieren hacer con nuestro hermano.
Eso es lo que ellos quieren hacer con la iglesia. Eso es lo que ellos quieren hacer con nuestras familias. Matar, robar, destruir. Pero ¿cómo los vamos a combatir? A través de la intercesión. Si hay algo que estas huestes espirituales temen mucho, es la intercesión del pueblo de Dios. Los demonios, cuando ven una iglesia unida que está intercediendo, tiemblan. Ellos tiemblan porque no van a poder nunca, y nosotros tenemos que saber que estas huestes espirituales son poderosas porque tienen poder. Y nosotros como guerreros de Dios, y si nos llamamos guerreros, es porque hacemos guerra. Somos guerreros de Dios porque hacemos guerra. ¿Y a quién le hacemos guerra? Le hacemos guerra a estos enemigos que vienen en contra nuestra y en contra de la iglesia en general. Y ellos, mis hermanos, tienen poder, pero tenemos que saber una cosa, y es que ellos están peleando una batalla, los demonios están peleando una batalla que la perdieron hace más de 2000 años atrás. Ellos están vencidos, pero mientras nosotros estemos acá en esta tierra, mientras Cristo aún no venga por nosotros, ellos tratarán la manera de sacarnos de este pueblo de Dios. Ellos tratarán la manera de ponernos una piedra de tropiezo, porque el intento de ellos es matarnos, como decía, destruirnos, robarnos la salvación. Y nosotros tenemos que estar conscientes que, aunque si ellos tienen poder, más poderoso es el que está con nosotros. Y Él estará siempre de nuestra parte. Entonces, la intercesión, mis hermanos, es bastante poderosa, pero a la misma vez es algo de lo cual hoy en día las iglesias carecen de gente intercesora. Son muy pocos los que interceden. Normalmente, para que las personas intercedan se les tiene que estar diciendo que hay que interceder, cuando eso tiene que estar dentro de nosotros. Nos hemos limitado, las iglesias de hoy, y hablo en términos generales, hablo de la iglesia mundial. La iglesia de hoy nos hemos limitado a formar grupitos de intercesión como el que también tenemos acá, y gloria al Señor por nuestras hermanas que interceden todos los domingos. Pero en el modelo de Dios no está que estén solo estos grupitos intercediendo, que son buenos, repito, hacen algo que Dios ha mandado. Pero la tarea de interceder no es solo de ellas, es de todos nosotros. A todos el Señor nos ha llamado a interceder. Y Dios busca intercesores hoy en día que se pongan a la brecha, intercesores que se pongan entre el hombre y entre Él, quizás para pedir su salvación. Quizás hay hombres que no conocen al Señor, hay hombres que están caminando rumbo al infierno. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para quitarle y arrebatarle estas almas a Satanás? Tal vez no siempre vamos a poder ir a hablarle a esta persona que esté yendo al infierno, pero a través de una intercesión le podemos quitar esa alma a Satanás. Todos somos llamados a interceder, pero Dios busca y no encuentra. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Israel estaba pasando por un momento muy difícil cuando Ezequiel escribe estas cosas, y Dios hablándole al pueblo de Israel por boca de Ezequiel, y le dice: busqué entre el pueblo de Dios, busqué entre los hijos de Dios
a un hombre, uno solo, que se pusiese en la brecha, que hiciese vallado, y no lo encontré. Ahora, con esto no estoy diciendo de que Dios no ha encontrado intercedores acá en medio de nosotros. Yo sé que nosotros intercedemos. Pero ¿estaremos haciendo como Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Estaremos nosotros verdaderamente intercediendo por nuestros hermanos, intercediendo por los pastores o por el ministerio, por Maranata? Porque hay un tipo de intercesión que muchas veces se practica, y es que como me dicen que tengo que interceder, entonces yo comienzo: Señor, te pido por fulano de tal, te pido por fulano de tal, te pido por fulano de tal, y lo decimos, lo expresamos, pero esa intercesión no viene de nuestro corazón. Y cuando Dios dice que Él busca a hombres que se pongan en la brecha, a hombres que hagan vallado, está hablando de gente, de hombres y mujeres, guerreros, que aman el ministerio, que aman a sus hermanos, y por lo tanto, cuando ellos se están pidiendo por sus hermanos, esa oración viene desde lo más profundo del corazón. A Dios no le interesa que nosotros estemos gritando y repitiendo cosas, las cosas que se nos dicen que tenemos que decir, si en nuestro corazón no hay amor. Dijo el apóstol Pablo: puedo hablar todas las lenguas angelicales, todas las lenguas terrenales, pero si yo no tengo amor, no soy nada. Entonces, cuando Dios dice que Él busca intercesores que se pongan en la brecha, está hablando de gente que ama a su hermano, gente que ama el ministerio. Por eso somos guerreros de Dios, porque somos gente que está en guerra. Está en guerra contra el enemigo que viene a buscar la vida de mi hermano. Yo no se lo voy a permitir. Yo me voy a poner en medio y voy a interceder por él, por amor. Así como Jesús dio su vida por nosotros, nosotros también tenemos que estar dispuestos como guerreros de Dios a dar nuestra vida por nuestros hermanos. Así está escrito en la palabra del Señor. Así está escrito. Y esto quizás no es tan literal, no es que alguien nos va a venir a pedir la vida, hoy no sucede así, pero en nuestro corazón, si fuera necesario dar la vida por nuestro hermano, tendríamos que estar en grado de darla, porque eso es lo que Jesús, eso es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. ¿Qué es un vallado? Decía el versículo: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Veamos la diapositiva. Atrás. Ese es un vallado. Al interno estaban las ovejitas. Y se ponían las ovejitas al interno para que el lobo no viniera y se las comiera. ¿Por qué dice Dios que Él buscaba un hombre que hiciese vallado? Un hombre que se pusiese delante de Él para que Él no destruyese la tierra. Dios estaba pensando en destruir la tierra, pero si encontraba uno que le pidiera: Señor, no destruyas la tierra, Él no lo iba a hacer. Es por eso, mis hermanos, que les digo que la intercesión es muy poderosa. Saben que cuando Dios ha determinado una cosa, Dios ha hecho un juicio contra una persona. Y se lo voy a decir de esta manera: Dios determinó que fulano de tal, como no se quiere arrepentir, el día de mañana se muere. Y Dios ya lo determinó. Pero si usted y yo hoy nos ponemos en pie y le decimos: Señor, te pido por mi hermano fulano de tal vez no lo sepamos que el hermano
Dios ya lo tiene señalado, no lo tenemos que saber por fuerza, pero como tenemos la obligación de interceder los unos por los otros, nos podemos poner en pie y decirle: Dios, te pido por favor que bendigas a mi hermano, cuídalo, protégele, y si sabemos que anda mal, Señor, te pido que salve su alma, que no sea destruido por el enemigo. Y aunque si Dios ya tenía determinado que la persona iba a morir por nuestra intercesión, por la suya y la mía, ¿sabe qué sucede? Que Dios cambia de parecer. Dios dice: ok, no lo voy a matar. Y cuando nosotros lo vemos de este punto de vista, no todos lo creen que sea posible. Pero nosotros, mis hermanos, podemos hacer que una persona que está caminando hacia el infierno cambie de rumbo por una oración, por una intercesión nuestra. Entonces es importante, decía, el vallado. Cuando Dios busca personas que hagan vallado, es por lo mismo que si nosotros sabemos que un hermano nuestro está teniendo problemas, está teniendo dificultades, o cualquiera que sea la situación en la que él se encuentra, cada vez que nosotros venimos delante de Dios pidiéndole por el hermano, lo que estamos haciendo es haciendo ese vallado alrededor de él, para que los lobos que eran en ese tiempo, que ahora los podemos llamar espíritus, demonios, huestes espirituales de maldad, todos esos animales que vienen a comerse las ovejitas, y ustedes saben que nosotros somos las ovejitas del Señor. Si Jehová es mi pastor, quiere decir que yo soy su oveja. Y cuando nosotros hacemos el vallado, no hay lobo, no hay espíritu que venga en contra de nuestros hermanos. Entonces tenemos que estar haciendo vallado alrededor de nuestros hermanos, alrededor de este ministerio, alrededor de la iglesia. Y otra cosa que decía el versículo es que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Hay personas, mis hermanos, que, como le decía, quizás estén caminando rumbo al infierno, pero si usted ve la imagen que está ahí, esa es lo que está en el medio, ese hueco, esa es una brecha. Una brecha es una abertura, puede ser una abertura de diferentes tipos. En esa imagen se ve así: de un lado está el hombre y del otro lado está Dios. Están muy separados el uno del otro. El hombre está lejos de Dios. Eso significa que entre Dios y el hombre en ese caso puede ser una persona en específico, una persona por la cual nosotros estamos orando, puede ser mi tío, puede ser mi abuelo, mi hermano, mi cuñado, una persona que quizás está lejos de Dios, que no tiene ningún tipo de relación con Dios. Pero, ¿sabe qué es lo que nosotros hacemos la mayoría de las veces? Nos vamos a la casa de este hermano, tío, abuelo, cuñado, que nosotros queremos que se convierta y lo queremos convertir a la fuerza. Y estamos todos los días: arrepiéntete, pecador, te vas a ir al infierno. Y sabe, cuando nosotros actuamos de esa manera, está bien darle el mensaje de salvación, pero si nosotros insistimos en siempre estarle diciendo lo mismo, lo que vamos a hacer es alejarlo más de Dios en vez de acercarlo. Porque nuestra tarea es darle el mensaje de salvación. ¿Sabes qué? Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. La obra para convencer a las personas, esa ya no es obra nuestra, es obra del Espíritu Santo.
y quizás Él no va a venir hoy, pero esa palabra que yo le dejé sembrada ahí en su corazón, un día va a germinar y tarde o temprano Él va a aparecer en la iglesia, tal vez no aquí, tal vez va a ir a otra iglesia, pero nosotros cumplimos con nuestra tarea. Ahora, decía, cuando nosotros vamos a visitar a una persona que queremos evangelizar, en vez de evangelizarla, terminamos dándole fastidio. Que esta persona cuando nos ve en la calle, en vez de irnos a saludar, mejor se da la vuelta y nos evade, porque siempre le estamos diciendo la misma cosa. Cuando nuestra tarea es interceder. Más que estarle dando tanto fastidio a la misma persona todos los días, hay que interceder por él. Porque por nuestra intercesión, él se puede salvar. Tal vez no vamos a ser nosotros a traerlo, pero Dios va a enviar a alguien que sí lo va a traer por nuestra intercesión. Y esa gráfica demuestra la situación que puede tener un hombre separado de Dios. ¿Cómo van a ser esos hombres para llegar hasta Dios? A través de una persona, a través de un intercesor que les haga de puente y que colegue el hombre con Dios. Es importante que entendamos qué es la intercesión y por qué nosotros somos guerreros. La guerra, la lucha que tenemos contra el enemigo, tiene que ver mucho con la oración. Tiene que ver mucho con la oración. Y muchas batallas que se dan entre estas huestes espirituales y nosotros, la iglesia, muchas batallas precisamente se dan en las oraciones. Y es ahí donde nosotros podemos pisotearle la cabeza. Es ahí donde nosotros podemos arrebatarle las almas que Él está queriéndose llevar al infierno. Entonces, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos que hemos sido llamados por Dios, no solamente para formar parte de una iglesia, sino para convertirnos en guerreros, en soldados, gente activa, gente que lucha y que pelea contra las huestes espirituales de maldad para arrebatarle las almas que Él tiene en sus manos. ¿Y por qué le digo esto? Porque dentro de muy poco se estará abriendo una iglesia en Richone. Y el pastor, ustedes lo habrán oído, en más de una ocasión él ha dicho, ¿sabe cuánto espíritu se mueve allá? Y los que van a ser enviados allá tienen un grandísimo trabajo por hacer. Y los que van a ser enviados van a ser atacados por estas huestes espirituales. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? La iglesia nos vamos a quedar viendo a ver cómo les va. Vamos a estar intercediendo por ellos. En Richone, mis hermanos, algún día vamos a tener todos la oportunidad de estar allá. Vamos a ver la obra, cómo va. Y se van a dar cuenta el ambiente de Richone. Y se van a dar cuenta que en verdad hay espíritus que se mueven allá. Y es necesario que nosotros, la iglesia, entendamos que tenemos que estar constantemente intercediendo. Y por nuestra intercesión, que la vamos a hacer desde acá, almas se van a estar convirtiendo allá. Así es, la oración es muy poderosa. La intercesión es muy poderosa. ¿Cuánto poder tiene la intercesión? Leamos que dice Éxodo capítulo 17, versículo 18 al 13. Éxodo 17, versículos del 8 al 13. Guerra entre Israel y Amalek, un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana
y yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hay dos pueblos peleando, hay dos pueblos en guerra. Por un lado tenemos a Israel y por el otro lado tenemos a Amalec. Y dice que mientras Josué, que guiaba al ejército de Dios, estaba peleando, Moisés, desde la cumbre de un collado, ¿qué hacía? Él intercedía a Dios por el pueblo. Lo que él estaba haciendo, que dice que tenía sus manos levantadas, era que tenía sus manos levantadas al cielo porque estaba hablando con papá y le decía, Padre, líbranos de estos nuestros enemigos, haznos vencedores. Y eso es lo que nosotros hacemos hoy, cuando levantamos nuestras manos para pedir por nuestros hermanos, para pedir por la iglesia, por los pastores, por los diáconos, estamos intercediendo por ellos. Y dice que cuando a Moisés se le cansaban las manos, a veces uno se cansa de tener las manos levantadas, ¿no? Y las baja, pero dice que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo de Amalec comenzaba a destruir al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí se activó lo que nosotros podríamos llamarle la unidad. Porque viene Aarón y viene Hur, lo sientan sobre una piedra a Moisés, uno le levanta la mano por un lado, el otro se la levanta por el otro lado, y tenemos ahí tres hombres unidos con las manos levantadas, intercediendo a Dios por Israel, que está peleando la batalla. Y dice que al final Josué dice que deshace a los enemigos, los destruye por completo. Entonces, estos son unos versículos, y la gráfica muestra lo que estaba sucediendo entre Moisés, Aarón y Hur y el pueblo de Israel que está allá abajo al fondo, que está peleando la batalla. Mis hermanos, es importante que entendamos qué es la intercesión, qué es la oración, ya que es muy, muy, muy poderosa. Decía al inicio, si nosotros intercedemos por alguien delante de Dios, una persona que quizás delante de Dios ya fue sentenciada, pero a través de un clamor nuestro, Dios podría cambiar de idea. ¿Creen ustedes que Dios puede cambiar su manera de pensar por una intercesión nuestra? ¿Será que Él se arrepentirá de lo que estaba por hacer y ya no lo hará si nosotros intercedemos? Eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo del 9 al 14. Éxodo 32, versículo del 9 al 14. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, que se encenderá tu furor contra tu pueblo,
que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, le dice Moisés a Dios, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14, ¿cómo dice? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios había determinado destruir al pueblo por su dura cerviz. Pero a causa de la intercesión de Moisés, que le dice, oh Jehová, no destruyas a este pueblo. ¿Qué hace Dios? Dice, se arrepintió, versículo 14, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esa es la intercesión. Esa es la intercesión, mis hermanos, cuando nosotros nos ponemos delante de Dios para clamar por nuestro hermano, como le decía, por la iglesia, o por el trabajo que ahora se han ido a hacer nuestros pastores a Richone. Ellos están allá y es necesario que nosotros estemos intercediendo por ellos desde acá. Porque le decía al inicio, se va a hacer una gran obra allá y el diablo, las huestes espirituales de maldad de las cuales leímos al inicio, no están contentos. Ellos van a tratar de levantarse para obstaculizar el caminar de la obra de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de eso, pero es nuestro deber clamar a Dios por este proyecto. Clamar a Dios por la iglesia de Richone, clamar a Dios, interceder por las almas que se están perdiendo en toda aquella zona. Y tenemos que quitárselas de las garras a Satanás. Es muy, muy, muy poderosa la oración. Entonces le decía que nosotros fuimos llamados por Dios para pelear una guerra, para pelear una batalla. Por lo tanto, nos constituimos en guerreros y guerreras de Dios. Pero, ¿cómo tiene que ser el carácter de un guerrero? ¿Cómo debe de ser el carácter de un guerrero de Dios? La intercesión es una guerra espiritual. La intercesión es el campo de batalla donde estamos continuamente luchando, peleando, atacando, defendiéndonos de los ataques que se nos hacen a nosotros también. Y una de las características de un guerrero de Dios es que no puede ser de un espíritu débil, tiene que ser fuerte. Los guerreros de Dios tienen que ser fuertes y no tienen que tener temor al diablo, ni mucho menos a sus demonios. Porque le decía al inicio, sabemos que estos espíritus tienen poder, pero también sabemos que el que está con nosotros es más poderoso. Y ellos no podrán hacer ni un mal en contra de la iglesia. Esto no quiere decir que no se van a levantar, porque sí se van a levantar. Pero nosotros vamos a estar contraatacando, defendiendo a nuestro hermano, defendiendo a nuestra iglesia, defendiendo a nuestros pastores de cualquier ataque que el enemigo les quiera hacer.
En Efesios leímos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Ya voy a ir concluyendo dentro de algunos minutos y me gustaría, antes de terminar, mis hermanos, que veamos un video para que nos hagamos una idea de con quién es que nosotros tenemos lucha. Le voy a pedir a la hermana que lo ponga. Acuérdese que estamos bajo el tema Guerreros de Dios y estamos hablando específicamente de la intercesión. Vamos. Tiene audio. Mi nombre es Lúcifer. Yo era un ángel de luz. Pero fui expulsado del cielo. Cuando Dios creó el ser humano, yo logré engañarlos. Y ellos me entregaron su autoridad. Ahora yo utilizo esta autoridad para matar, robar y destruir. Pero yo no trabajo solo. Conozco ahora los principados. En cada país hay un principado. Ellos son los responsables por toda la destrucción que hay en aquel lugar. Ellos no son los únicos. Conozco ahora las potestades. Las potestades son demônios que atuam adentro de las iglesias, colocando medo, dudas, idolatrias, infidelidad y otras cosas más. Escogí esta iglesia por ser una iglesia inclusiva, que te recibe por amor. Su pecado, la total aceptación de la homosexualidad.
Una condena que para estos creyentes no está escrita en sus Biblias. La palabra de Dios dice que contra el amor no hay ley. Para nosotros el amor entre dos personas del mismo sexo no es condenable. El amor entre dos personas que viven en la fidelidad es bendecido por Dios. Después de ser pastor 4 años, yo me alejé debido a mi orientación sexual, por creer que todo estaba perdido, y aquí yo pude encontrar el amor. Yo pude encontrar paz, yo pude encontrar alegría. Aquí pude formar mi familia y ser feliz. Mientras unos afirman que es una iglesia del demonio, el aumento de sus seguidores ha sido incesante desde su creación. Tienen 1.800 fieles, ya cuentan con 8 templos y esperan poder expandirse hacia el resto del mundo. Hay un tercer grupo de demonios. Los gobernadores de las tinieblas. Ellos actúan en el gobierno, ordenando las guerras, conflictos, pobrezas, miserias y otras cosas más. Y por último, están ellos, las huestes espirituales de maldad. Estos demonios actúan, causando las muertes, accidentes, la violencia. Hasta ahí nada más. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Eso es lo que leímos en Efesios capítulo 6. Lógicamente que las imágenes de estos espíritus son puramente de la imaginación del que los hizo, pero yo considero que son peores. Yo considero que esa imagen horrenda que se les ha dado en este video no se les acercan en lo mínimo a lo que ellos son en realidad. Y la verdad, hermanos, es que pido disculpas si abuso de unos minutos más, pero la verdad es que nosotros los cristianos tenemos que estar conscientes contra qué cosa estamos peleando. Porque nosotros no fuimos llamados únicamente para, le decía al inicio, para formar parte de una iglesia. No fuimos llamados únicamente para estar sentados en una silla, escuchando lo que se nos dice y lo que se nos dice y nada más. Nosotros hemos sido llamados
porque hay un trabajo que Dios nos ha encargado a todos y a cada uno de nosotros, y es que el reino de los cielos, que la iglesia se extienda. Y por ese motivo es que ahora estamos con el proyecto de expansión. Nosotros como ministerio ya tenemos la bendición de ver una iglesia que está funcionando en Puerto de Mare, y ahora estamos por abrir otra, y eso es a lo que el Señor nos ha llamado, a que seamos parte del crecimiento de la iglesia del Señor. Pero hay una cosa, que cuando nosotros, conforme vayamos avanzando, todas estas huestes nos van a poner oposición, nos van a tratar de obstaculizarnos en nuestro intento de extendernos o de extender el reino de Dios sobre esta tierra. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes. Le decía, Efesios capítulo 6, dice en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Y de ahí en adelante sigue hablando de cada elemento de la armadura de Dios. Pero nosotros tenemos que saber, mis hermanos, que si se nos habla de una armadura, es porque se nos va a enviar a pelear una batalla. Sino, ¿qué sentido tiene que nos pongamos una armadura si no es para combatir, para pelear? Nuestra lucha es contra huestes espirituales. Y tenemos que estar conscientes de qué es la intercesión. Ya lo hemos visto, lo hemos meditado. La intercesión, mis hermanos, es muy, muy, muy poderosa. El libro de Lucas, capítulo 11, versículo 21 y 22, dice, Lucas 11, 21, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, y le vence, y le quita todas sus armas en que confiaba, le quita todas las armas en que confiaba, y reparte el botín. Dice la Biblia de que para saquear la casa de un hombre fuerte hay que atarlo primero. Y una vez que el hombre fuerte está atado, entonces se puede entrar y saquear su casa. Por eso le decía que el carácter de un guerrero de Dios tiene que ser fuerte, tiene que tener un espíritu fuerte. En ese versículo que leímos en Lucas, dice que cuando viene otro más fuerte que él y le vence, cuando viene otro más fuerte que él, mis hermanos, que lo que está diciendo es que el enemigo, Satanás y sus demonios, ellos, como le decía al inicio, ellos tienen poder, tienen un cierto poder, y eso nadie lo puede negar. Son fuertes. Pero cuando viene uno más fuerte que él, y es el que está con nosotros, y le vence, entonces podemos saquearle todo lo que él tiene, que podemos nosotros hablar de arrebatar de sus manos todas las almas que no le pertenecen. ¿Qué más le podemos quitar a Satanás? Yo no deseo nada de lo que él tiene, excepto las almas que él se puede estar llevando al infierno.
Aparte de eso, yo no quiero nada de lo que él tiene. Pero somos llamados para arrebatarle las almas a Satanás, las que él ya tiene en sus manos. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? A través de la intercesión. Recuerde que aunque si el enemigo parezca fuerte, no tenemos que tener miedo, no tenemos que tener temor, porque el que va delante de nosotros es más fuerte, y no solamente es más fuerte, sino que ya le venció. Él continúa metiéndonos, como se dice, el bastón en las ruedas para obstaculizarnos, para no dejarnos avanzar, pero él ya está vencido. Nosotros tenemos que saber esto, tenemos que confiar en Dios, continuar a interceder por la obra del Señor, a interceder por nuestros hermanos y seguir adelante confiados en Dios, porque Él la victoria nos ha dado ya. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, un intercesor tiene que encontrarse siempre orando, no solamente los martes y los jueves, no solamente el domingo. Un intercesor, un guerrero de Dios, tiene que encontrarse parado en la brecha, haciendo vallado en todo lugar, a cualquier hora, en donde sea que él esté. Hay personas que Dios las llama para que oren en la madrugada. Y hay personas que no pueden orar en la madrugada porque es difícil. Hay personas que se levantan a orar a las 3 de la mañana y no oran porque se duermen. Y siguen probando, siguen probando, siguen probando, siguen probando. Y siempre se duermen y siguen probando. El que se duerme en la madrugada para orar no ha sido llamado para orar a esa hora. Tenemos que entender que Dios hace de todos nosotros una cadena de oración y cada uno de nosotros ocupa un anillo en un lugar diferente, en un tiempo diferente. Tenemos que entender cómo funciona Dios. A uno lo va a llamar a orar a las 5 de la tarde, a otro a las 6, a otro a las 7, a otro a las 8 y así en todo el mundo vamos a formar una cadena y todos vamos a encontrarnos intercediendo en contra de estas huestes espirituales. Así es que si usted se levantaba a las 3 de la mañana y siempre se dormía, no se preocupe. No fue llamado a orar a esa hora. Establezca un horario de oración, pero hágalo siempre, ore todos los días, interceda todos los días. Pero si se va a levantar a las 3 para dormirse, no lo haga. Dios ha puesto y nos ha fijado ya un lugar donde nosotros vamos a estar funcionando y eso vale en todo lo que Él nos mande a hacer. No todos vamos a hacer lo mismo, decíamos hace algunos días atrás que no somos todos iguales. A todos el Señor nos va a usar de una manera diferente, en un lugar diferente y todos somos diferentes. Para el Señor, delante de Él, como sus hijos, todos somos iguales. El Señor no tiene preferencias, todos somos igualitos delante de Él. Pero el cómo Él va a trabajar en nosotros, ahí sí a todos nos usa de manera diferente y todos somos diferentes. Gloria al Señor. Le voy a pedir que se ponga de pie. Me pasé unos minutitos, me van a disculpar. El cristiano ha sido llamado por Dios para que esté de pie en la brecha y para que esté continuamente haciendo vallado, es decir, para que esté intercediendo. Para que esté intercediendo por lo que ya vimos en el video que hay espíritus que atacan las iglesias. Hay espíritus que específicamente operan al interno de las iglesias. Y por eso vimos en el video que hay iglesias de homosexuales, de pastores que fueron pastores y que al final terminan casándose hombre con hombre. Esto, mis hermanos, no es nada más y nada menos que un ataque satánico, un ataque diabólico. Y la Biblia dice que
los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos. Pero para ellos todos esos versículos no existen. Han cambiado la Biblia, la han distorsionado y están viviendo según como la carne a ellos les agrada mejor y se olvidaron del Espíritu Santo. Son iglesias carnales. O más bien dicho, yo ni siquiera me atrevería a decir que son iglesias, porque esas no son iglesias. Le voy a pedir que pase adelante. En esta noche vamos a orar, vamos a interceder por la iglesia, por el ministerio, vamos a interceder por nuestros pastores con otros líderes o diáconos que se han ido a Richone y vamos a estar intercediendo por esa obra que se va a abrir en Richone, vamos a estar intercediendo por expansión en general. Le pido que pase adelante.